Son las 9:35 de esta mañana de día jueves 19 de mayo, como es habitual en este día de la semana, y a esta hora estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros el investigador de esta instancia, Recaredo Galvez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Recaredo? Bienvenido de vuelta, buenos días. Hola, muy buenos días, Claudio. Gracias nuevamente por el espacio. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y para conversar respecto de pensiones. Vamos a hablar de todo lo que se está debatiendo, comentando respecto de este tema, la eventual reforma que se va a presentar en algún momento por parte del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, estos diálogos sociales también que se han inaugurado con presencia de representantes de los trabajadores, también de las empresas a través de la CPC y que también ha generado harto que hablar. Te quería pedir, Recaredo, una primera reflexión, ¿no? Para introducir el tema respecto de cómo se ha estado dando el debate en estos ya 2 meses de gobierno que lleva el presidente Gabriel Boric. Bueno, no podemos mirar este debate que tú describías recién sin hacer un poco de historia. Es muy importante que tengamos presente que está pendiente una reforma de pensiones que ojalá sea realmente estructural, que sea profunda, desde hace ya muchos años. En Chile, el problema de las bajas pensiones es un problema que data desde hace varios años atrás. No es un problema del futuro, no es un problema para el que hay que prepararse, es un problema que ya está abierto y que en gran medida tiene mucho que ver con la estructura del sistema que se ha organizado a través de una columna vertebral de empresas privadas, que son las AFP, que a través de las cuentas individuales, que es donde se encuentra el ahorro acumulado, pretenden financiar una pensión que nos hemos dado cuenta que no es suficiente. O sea, que los montos que se pagan finalmente de estas pensiones no alcanzan realmente para los gastos que se tienen que enfrentar en el periodo de vejez. Para que nos hagamos una idea, personas que habiendo cotizado entre 30 y 35 años, que podemos pensar es casi una carrera completa, tienen resultados que son muy magros, que son bajísimos. La mitad de estas personas, por ejemplo, que se ha estado jubilando y que ha estado recibiendo sus primeras pensiones producto de la rentabilidad, producto del ahorro que han ido acumulando, ¿verdad? Que es lo que se señala constantemente, corresponde principalmente a las fuentes que originan este monto de pensión, ha estado recibiendo pensiones que muchas veces se encuentran por debajo del salario mínimo, habiendo cotizado entre 30 y 35 años y no logran por lo menos estar sobre esta medida la mitad de las personas que se encuentran en ese tramo. O sea, estamos hablando de que aproximadamente una de cada dos personas que cotizó casi una carrera completa al momento de jubilarse no logra tener un monto superior al salario mínimo como pensión. Entonces, esto además tenemos que considerar es algo que está ocurriendo en el marco de un sistema de cuentas individuales, que es el que administran la AFP, que ha tenido sus mejores periodos de rentabilidad. O sea, uno de los elementos que muchas veces desde la AFP defienden bastante, ¿verdad? Es la rentabilidad que se le logra generar al ahorro acumulado. No obstante, si miramos las décadas de funcionamiento de este sistema, algo que es evidente es que las primeras 2 décadas estuvieron marcando rentabilidades muy buenas, rentabilidades que se encontraron en la primera década por sobre el 10% de rentabilidad y en la segunda década alrededor del 10%, pero ya la última década nos hemos venido posicionando muy por debajo de eso. Entonces las rentabilidades están disminuyendo, están acercándose a rangos inferiores al 5% en términos promedio, mirando el resultado de la década, y en gran medida eso nos deja sobre la mesa el cuestionamiento respecto de cómo, si estas pensiones que hoy día se pagan, que fueron pensiones con altas rentabilidades, están siendo pensiones tan bajas, en el futuro, con rentabilidades más bajas todavía, es probable que las pensiones sigan igual de magras o incluso sean peores todavía. Entonces, la reforma que está pendiente y que se ha estado discutiendo hace mucho tiempo, no está siendo del todo orientada desde nuestro punto de vista en términos de los debates estructurales que son necesarios. ¿Y cuáles son esos debates? Primero que todo, la importancia de cambiar la lógica de cuentas individuales, que es donde cada quien se rasca con sus propias uñas, donde cada quien depende del fondo que eligió, se le atribuye esta responsabilidad al trabajador y trabajadora respecto de
que cotizó por bajos montos, ¿verdad? Como si muchas veces tuviese realmente la libertad para negociar su salario. Entonces, esas cuentas individuales o esa lógica bajo la cual operan la AFP, desde nuestro punto de vista, es la lógica que se puede sustituir por una lógica de un sistema solidario en donde los ingresos del sistema se utilicen en dos grandes aristas. Una de ellas, pagar pensiones, que es la más importante, pero pagar pensiones en base a el beneficio definido, que luego vamos a comentar probablemente un poco de eso, porque ha estado en el debate ese concepto. Muchos han estado en contra de la idea del beneficio definido y hay quienes han planteado la importancia de un sistema de seguridad social con beneficio definido. Pero cambiar la lógica de las cuentas individuales por el beneficio definido significa cambiar la forma en la cual recibimos nuestras pensiones en el futuro. Porque la cuenta individual significa que el monto de la pensión que va a recibir la persona va a depender del ahorro acumulado y va a depender de la rentabilidad que se alcanzó y de una serie de otros factores Ujú. que muy pocas veces se hablan. Por ejemplo, depende si la persona es hombre o mujer, depende la edad a la cual la persona jubila, si es que tiene sobrevivientes, depende la edad de sus sobrevivientes. Entonces, los montos de pensión realmente bajo las cuentas individuales dependen de una serie de elementos que por lo general van a tender a que esos montos de pensiones sean bajos. En cambio, en el beneficio definido, los montos de pensiones en un esquema solidario van a depender esencialmente de los años contribuidos que van a establecer ahí una garantía. Se va a decir, esto es lo que se va a pagar por pensión por estos años que usted cotizó, y va a existir una razón en términos de un porcentaje al que le va a corresponder de pensión a las personas según el sueldo imponible que tenían antes de jubilar. Por ejemplo, si una persona cotiza 30 años y en el modelo de beneficio definido se establece que con 30 años de cotización, esta persona tiene derecho al menos a un 60% de sus últimos años cotizados en promedio, y si esa persona cotizó en sus últimos años, por ejemplo, por 1 millón de pesos, al momento de jubilar, si alcanzó la meta de años que estaba establecida, entonces esa persona va a saber que el porcentaje que le va a corresponder de jubilación es el que el sistema planteaba, que en este caso del ejemplo que estoy dando sería un 60%. Entonces, eso es lo que otorga el beneficio definido, una garantía, un conocimiento real en términos de cuál es el monto que recibiré para mi vejez en relación al monto que estoy recibiendo ahora como sueldo mientras me encuentro como trabajador y trabajador activo. Ese es el debate desde nuestro punto de vista estructural que es muy importante dar y que las reformas que se han planteado han estado más que todo envueltas en discusiones que tratan de plantear una idea de cambios estructurales, pero más que todo se quedan en una dinámica de un sistema mixto, en una dinámica donde incluso lo que planteaba el gobierno anterior era cómo tener un mini sistema mixto prácticamente, o sea, una pequeña parte que fuera un esquema solidario, pero la mayoría que se mantuviera en cuentas individuales. Desde nuestro punto de vista, hoy día sería relevante ya empezar a discutir. Nosotros nos posicionamos desde la perspectiva que el beneficio definido con un sistema solidario es la mejor alternativa, como lo ha presentado la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras no más AFP hace más de 5 años, que hay una propuesta sobre la mesa, que incluso se ha ido actualizando en el tiempo, y que en gran medida creemos que es un punto de partida desde la seguridad social, ¿ya? Ujú. No desde las cuentas individuales o el mercado de capitales, que es de donde se posicionan las AFP. Sí, Recaredo, quienes se muestran críticos a planteamientos de ese tipo, sacan a colación el esfuerzo que tendría que hacer el fisco para finalmente garantizar esas pensiones que el Estado finalmente no está preparado para tener que desembolsar esa cantidad de recursos y ponen de ejemplo a países donde se han implementado sistemas similares y que finalmente terminan con bastantes problemas de deuda. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, súper interesante el punto, Claudio, porque, por ejemplo, cuando se habla de esta deuda en los países que tienen esquemas de seguridad social basados en la solidaridad intergeneracional o el reparto, se le coloca un apellido a ese tipo de deuda. Se habla de deuda implícita, ¿verdad? Porque en el fondo lo que ahí se está calculando es el costo futuro que van a tener que asumir estos países para pagar a las personas que van a jubilar las pensiones que les van a corresponder para su vejez. Entonces, quienes utilizan esa perspectiva, lo que van a ir señalando es que estos países, debido a que a medida que las personas van envejeciendo, van a tener que pagar cada vez más montos en pensiones, ellos señalan de que están contrayendo una deuda futura, porque están garantizando esos montos de pensión.
¿ya? Entonces yo ahí me planteo la pregunta, ¿no es acaso importante que el gasto público en gran medida esté orientado a un segmento de la población que cada vez se va incrementando y que tiene mayores necesidades, como es el segmento de adultas y adultos mayores, que en gran medida, si miramos el caso chileno en específico, son adultas y adultos mayores, personas jubiladas, que además tuvieron una vida activa laboral con bajos salarios? No olvidemos que Chile tiene una estructura de bajos salarios, y que eso se relaciona con la dificultad en términos de la negociación colectiva sectorial o multinivel y el ejercicio de la organización de trabajadores de manera autónoma para poder construir mejores salarios, pero en gran medida no es una realidad, no es una voluntad individual, no es que los trabajadores tengan bajos salarios porque ellos quieren o porque realmente no estiman negociar por mejores salarios. Hay un marco institucional que se lo impide. Entonces, cuando miramos qué es lo que ocurre en términos de la seguridad social, uno debe preguntarse claramente si es que este gasto público que muchas veces se plantea en los sistemas de seguridad social que operan hoy día, es un gasto público primero que sea demasiado elevado. Ahí nosotros hicimos una revisión, por ejemplo, en materia de pensiones, y hace algunos años, incluso ya en el 2012, la OCDE había revisado el gasto público en materia de pensiones en los distintos países que componen esta organización. Y en promedio, para que tú tengas ahí un antecedente y quienes nos escuchan también, el gasto público como porcentaje del PIB en los países de la OCDE en materia de pensiones alcanzaba un 8% en promedio, ¿ya? Entonces, si tú lo miras en paralelo con el caso chileno, estamos muy, muy por debajo de eso, ¿ya? Entonces, ahí uno se pregunta, muchas veces se viene advirtiendo que Chile va a envejecer, o que está en un envejecimiento acelerado, pero esa advertencia se hace sin ninguna propuesta. O sea, esa advertencia se coloca para decir no tengamos un sistema de reparto donde el Estado va a tener que pagar más. ¿Por qué? Ojo, eso es importante, porque supuestamente va a garantizar las pensiones. Eso es correcto, el Estado va a garantizar montos de pensiones, que debiese ser lo que en un sistema de seguridad social uno por lo menos debiese tener una garantía de cuál es el monto de pensión que va a recibir Ujú. según la cantidad de años y lo que cotizó. Pero también tenemos que mirar que en los sistemas de cuentas individuales no es que el Estado no esté gastando. Incluso en los orígenes del sistema de AFP, una de las virtudes que se señalaron era la de que el Estado no iba a tener que desembolsar dinero porque iban a ser y los trabajadores quienes iban a financiar sus pensiones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De que ha sido necesario crear el pilar solidario. Ha sido necesario después crear la pensión garantizada universal. O sea, parece que realmente el Estado sí ha tenido que gastar y ha tenido que gastar cada vez más, e incluso frente a la crisis del sistema de AFP por las bajas pensiones, lo que hemos visto es que el Estado cada vez tiene que gastar más. Es el Estado el que ha tenido que venir a parchar, a colocar un estanque de oxígeno al sistema de AFP, que se encuentra en crisis debido a su legitimidad social por las pensiones que paga, y porque su principal objetivo, que en este momento logra cumplir con mayor eficiencia, es el de invertir el ahorro acumulado de los trabajadores en los grandes grupos económicos que operan en Chile y en el extranjero. Entonces, si uno piensa y ve que progresivamente el Estado está teniendo que gastar con un sistema de AFP, el Estado financia hoy día un sistema que es exclusivo para las Fuerzas Armadas y de Orden, que es un sistema solidario y que en gran medida tiene en su mayoría aportes estatales, y ahí vemos entonces de que hay una suerte de diferenciación, ¿verdad? En términos de que opera un sistema exclusivo para las Fuerzas Armadas y de Orden y opera otro sistema de cuentas individuales para el resto de la población. Pero ahí pareciera de que la pregunta del gasto muchas veces se enfoca mal, Ujú. porque se contrasta con los sistemas de cuentas individuales como que no se gastará, pero sí se gasta por parte del Estado, hemos visto el caso chileno, y por otro lado, aparte del gasto, se siguen pagando bajas pensiones. En Ujú. cambio, en un sistema solidario de reparto, hay que tener ojo también, que no es que solo el Estado paga pensiones. El Estado se encarga en términos normativos de las garantías, de que esas garantías se puedan cumplir, pero al sistema debe contribuir el trabajador, debe contribuir el empleador y también debe contribuir el Estado. Y a Ujú. partir de esas contribuciones es que se financian pensiones. Y en la propuesta de la coordinadora, y con esto para cerrar brevemente, en la propuesta de la coordinadora, que es la propuesta que desde la Fundación Sol hemos venido trabajando y trabajamos además para impulsar, se plantea de que parte del ahorro que hoy día está acumulado y en gran medida también parte de los ingresos que va a seguir teniendo el sistema,
no va a ser en su totalidad utilizado para financiar las pensiones que hoy día requieren las personas que están jubiladas. Una parte del fondo de pensiones va a tener un fin orientado hacia poder ser invertido para poder generar mayor nivel de retorno en términos de los momentos en los cuales haya una población adulta mayor cada vez más grande en términos de la exigencia de pensiones y que tengamos una menor cantidad de trabajadores activos que estén cotizando. Ujú. Entonces, este sistema que se propone acá en términos de la seguridad social, tenemos que entender que no está exento de la realidad económica del país, ni tampoco está exento de pensar realmente en un proceso transicional. O sea, esto no es como muchas veces se instala desde una lógica más del terror, ¿verdad? No es como que de un día para otro, de un mes para otro, todos los activos que están en el sistema de FP van a pasar a un sistema solidario, ¿verdad? Y ahí es como que Ujú. nadie ya supo qué pasó con el ahorro. O sea, Sí. eso no ha ocurrido en ningún país del mundo donde se han revertido las cuentas individuales. Sí, a propósito de eso, Ricardo, nos quedan 2 minutos, pero te quería preguntar esto también porque efectivamente hay una idea que se ha instalado y es esta que la plata de la AFP es del cotizante, ¿no? Que la plata es mía, que de hecho había un proyecto de propuesta constitucional al respecto que en su momento fue apoyada esa idea por quienes eran contrarios a la AFP para demostrar de que la plata no era de nosotros, sino que básicamente la AFP hacían con esos dineros lo que querían, pero que posteriormente la AFP se ha aprovechado de eso y ha agarrado ese discurso también para instalar la idea de que esos recursos son de las personas y que se tienen que dar tal cual como están. Este debate ha abarcado lo que ha sido la discusión constitucional, de hecho hasta el día de hoy se sigue insistiendo de que con la propuesta constitucional se corre el riesgo de que se expropien estos fondos. ¿Qué podríamos decir al respecto de esa idea que se instaló finalmente en parte de la población? Bueno, es importante tener en cuenta que el ahorro que se tiene en la AFP tiene como objetivo, o el gran objetivo que teníamos hasta antes de los retiros en la mente, ¿verdad? Era el de financiar una pensión futura. Y con el paso del tiempo lo que se observó es lo que hemos conversado acá, que los montos de las pensiones son bajísimos, son insuficientes, no alcanzan para financiar la vejez. Por otro lado, entonces uno pensaría, bueno, si este ahorro no está cumpliendo, no logra cumplir ese objetivo, ¿verdad? Y lo que necesitamos es poder tener pensiones que sean suficientes para poder vivir en la vejez de manera digna y no a través del endeudamiento ni las transferencias estatales. Entonces, lo que plantea un sistema solidario de reparto es poder generar ese cambio. O sea, sustituir una lógica de cuentas individuales donde se plantea esta idea de que se es propietario del ahorro porque se puede hacer ejercicio de cambio de fondos, ¿verdad? De elegir la modalidad de pensión, etcétera, y otras cosas para una pensión que va a ser bajísima, por una idea donde la persona va a contribuir al sistema, va a estar aportando al sistema constantemente y el monto de pensión que va a recibir para las personas que tienen ahorro acumulado hasta ahora, se va a construir del ahorro que han acumulado más de las futuras contribuciones que van a hacer. O sea, el dinero que la persona ahorró para financiar una pensión va a seguir teniendo el mismo uso. Eso es importante. O sea, no es que acá las personas muchas veces, como dicen, algunas en foros o talleres donde nosotros participamos, nos plantean, pero bueno, si yo voy a recibir hoy día una pensión de 150.000 y con este sistema en la AFP y con este sistema que está propuesto, debido a los años que yo coticé y el monto de cotización, puedo subir mi pensión 2 o 3 veces ese monto. Ya pueden llegar a superar los 450.000 pesos. Entonces, yo prefiero eso, señalan las personas. Yo prefiero tener una mejor pensión para no depender de otros miembros de mi hogar, de mi hija, mi hijo, ¿verdad? Otros familiares, no depender del endeudamiento, no depender del Estado y tener una buena pensión. En vez de tener los 150.000, prefiero algo que sea 2 o 3 veces mejor que eso. Y en gran medida eso es lo que se puede financiar cuando hay beneficios definidos y cuando las contribuciones se utilizan para financiar pensión y otorgan un derecho a una pensión. O sea, acá, si lo queremos ver estrictamente en los términos de propiedad, en las cuentas individuales las personas son propietarias de un ahorro que después las hace propietarias de una pensión de miseria, de hambre, Ujú. y en los sistemas solidarios de reparto las personas son propietarias de la contribución que hacen, pero esa contribución una vez que se realiza le otorga otra obligación al Estado que es la de cumplir con un monto de pensión suficiente. O sea, y al final las personas terminan siendo dueñas de una mejor pensión, ya una pensión que esté vinculada con parámetros de suficiencia. Entonces,
es ahí donde está el dilema, si es que muchas veces esta idea de la propiedad individual puede ser sustituida mediante las cuentas individuales, puede ser sustituida por una idea de reparto, de Ujú. solidaridad intergeneracional, para generar un efecto concreto. Y ese efecto concreto es un ingreso mayor en la vejez, por pensiones mejores. Entonces, creo que ahí también es donde el debate se transparenta más. No Sí. es solo un tema de propiedad, es un tema de pasar constante a través de los ingresos que yo recibo mensualmente por mi pensión. Sí. Recaredo, como siempre, un gusto tenerte aquí y a todos los integrantes del equipo de Fundación Sol. Que estés bien. Igual a ustedes, Claudio, muchas gracias por la invitación. Que tengan buena semana y fin de semana. Igual, Recaredo. Y nosotros también nos vamos. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Siga en nuestra compañía y en la compañía de todas nuestras plataformas. Que estén bien.